conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los más leídos y pertenecientes a las altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú. Hoy vamos a hablar del Grupo Norte, su importancia, su significado para Vallejo y también para el Perú. César Vallejo nació en la provincia de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, en Perú, un 16 de marzo de 1892. Su padre fue Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza Gurrionero. César Vallejo fue el menor de 11 hermanos y creció con la mayoría de ellos. Tuvieron una vida moderada con influencia religiosa y amor al prójimo. Cursó el primer año de la escuela primaria en su tierra, en la Escuela Municipal de Santiago de Chuco. Estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, un excelente estudiante que destacó en castellano e historia. En cuanto a sus estudios superiores, tuvo una época de incertidumbre mientras buscaba realizar sus estudios en letras, ya que tenía que trabajar en lo que sea para cubrir sus gastos económicos. Aún así, logró graduarse de bachiller en letras en la Universidad de Trujillo. Posterior a ello, logró sacar su doctorado en letras y derecho en la prestigiosa Universidad Mayor de San Marcos, decana de América. El famoso Grupo Norte se inicia a partir de 1914 con un grupo de jóvenes intelectuales provincianos, guiados por Antenor Orrego Espinosa y José Eulogio Garrido. Nació a partir de la propuesta de José Eulogio Garrido. Luego de tener algunos integrantes, convocó también a Antenor Orrego. Creo que ambos, podríamos decir que ambos fueron prácticamente las columnatas esenciales, y después que se unieron otros intelectuales como Víctor Raúl Haya de la Torre, Óscar Imaña, Cides Pelusín y posteriormente Vallejo, quienes tenían una visión totalmente diferente a lo tradicional y que posiblemente fue a causa de las influencias de enseñanza liberal que impartía el Colegio de los Misioneros procedentes de Francia, donde algunos de estos jóvenes estudiaron. Ese es el punto de encuentro, el núcleo en que ellos van a unirse. Por ejemplo, van a estudiar en el mismo colegio Haya de la Torre, va a estudiar Antenor Orrego. Ahí empieza ese contacto, ese diálogo entre estos intelectuales. Sin embargo, la sociedad culta del histórico Trujillo no logró entender los ideales que predicaban los integrantes de esta asociación, a la cual también César Vallejo pertenecía, generando gran controversia en la nueva propuesta de los escritos que publicaba este grupo conocido como la Bohemia Trujillana. Los principales campos de acción del Grupo Norte fueron la música, la política, el arte y la literatura. Sus principales representantes fueron Antenor Orrego, José Eulogio Garrido y César Abraham Vallejo Mendoza. Creo que entre los primeros poetas que más destacaron en la Bohemia serían Cides Pelusín, Óscar Imaña y por supuesto César Vallejo. En la parte filosófica, Antenor Orrego, que hizo una propuesta sobre cómo deberíamos los países, digamos, fortalecer nuestra identidad en Indoamérica. Y pues por supuesto que en la cuestión política, Víctor Raúl Haya de la Torre fue uno de los más altos representantes. En la política, el personaje que más ha contribuido en el norte a nivel político es Haya de la Torre, porque creó un partido internacional que es el APRA. A nivel filosófico, el pensador peruano del norte más importante es Antenor Orrego. Entonces, dentro del campo filosófico, Orrego ha contribuido bastante con el desarrollo de la filosofía en el Perú. Y a nivel literario, poético sobre todo, evidentemente es César Vallejo.
Bueno, sí, definitivamente la bohemia fue fundamental en esa etapa donde Vallejo estuvo preso, acusado de incendiario, por un suceso que ocurrió en Santiago de Chuco en 1920. Creo que los integrantes de la bohemia y sobre todo Antenor Orrego, el más grande de los líderes de ese grupo, estuvo apoyando a Vallejo, ya que fue a visitarlo a la cárcel. Antenor Orrego se dolió muchísimo al ver a Vallejo en esa situación y en un lugar tan deprimente. Te veo cabizbajo, meditabundo. No me gusta el hacer en tus manos. Amigo Antenor, pues ahí, pasando por estas vicisitudes, sinceramente te agradezco por venirme a visitar. Entonces, Antenor se propuso a través del grupo ver cómo ayudar a Vallejo, porque confiaba en su inocencia. Entonces hizo todos los trámites necesarios y buscó el apoyo de toda la comunidad literaria del Perú. También el apoyo de los periodistas, a tal punto que su pedido llegó al nivel más alto de la magistratura, del Poder Judicial, de tal manera que el presidente o el ministro de Justicia de la época intervino para que se acelere el caso y que aclare por qué todavía no resolvían el problema de Vallejo. Cuando finalmente ya se dio como resultado que Vallejo era inocente, Antenor Orrego fue el primero en traer el documento él mismo personalmente para entregarle al alcaide en la cárcel trujillana para que liberen al poeta. Creo que la bohemia de Trujillo estuvo en los grupos o los integrantes de la bohemia de Trujillo estuvieron muy dolidos de lo que pasaba con Vallejo y estuvieron muy cerca de él hasta las últimas consecuencias, hasta que lograron su liberación, ¿no? Sabemos que Vallejo está incómodo en el Perú porque Vallejo sale de prisión. Vallejo, su libro máximo de la vanguardia Trilce, recepcionado con mucha parquedad, prácticamente como él dice, este libro ha nacido en el vacío máximo, en la orfandad máxima. Y Vallejo considera que su futuro como poeta acá no se va a poder desarrollar, porque es perseguido políticamente, tiene enemigos, no tiene trabajo. Y aparte que por el momento, por la crisis que Vallejo vivía, también estaba yéndose por el camino un poco no correcto, ¿no? Mi esperanza en Trilce no fue lo que yo esperaba. Resultó ser incomprensiva para todos. Es más, mi mancha por la cárcel aún me acosa. Resulta que el Poder Judicial nuevamente lo llamó para aclarar el asunto, ¿no? O sea, parecía que había intenciones de nuevamente encarcelar a Vallejo. Y él tuvo temor, realmente tuvo temor, a tal punto que consideró más bien, en lugar de presentarse, viajar a París, huyendo de la justicia, porque él temía nuevamente caer preso. Todo esto va a repercutir para que Julio Gálvez Orrego, que era el sobrino de Antenor Orrego, pues le ofrezca, cambie ese boleto de primera por tercera, y con eso, también por influjo de Antenor Orrego, pues Vallejo va a poder viajar a París, ¿no? Y a Vallejo lo persiguieron muchos años después también en Europa, ¿no? Tratando de traerlo, pero no lograron hacerlo. Creo que ha sido fundamental en este caso, nuevamente, el apoyo de Orrego y su sobrino, ¿no? César Vallejo tuvo una vida llena de carencias. Aún así, siempre buscó la forma de aportar sus conocimientos y sobre todo dejar un legado a través de sus escritos. Él ha buscado siempre una nueva antropología, que el hombre cambie, que el hombre sea más humano. Eso es lo que ha buscado Vallejo a través de la poesía, y creo que con eso a todos nos haría más sensibles. Pero por otro lado también, la obra de Vallejo, me refiero a los ensayos, el teatro. Vallejo nos propone ser personas más críticas, que también es fundamental, es una capacidad esencial para expresarnos cuando algo no está bien y debemos decir que eso hay que corregirse. En su paso por la bohemia de Trujillo podemos evidenciar los valores más resaltantes como la justicia y la humanidad.
que se ven reflejadas en sus escritos como Los Heraldos Negros y Trilce. César Vallejo contribuye al Grupo Norte desde su ideario de creación máxima, ¿no? Es decir, desde la forma creativa e innovadora en que la poesía alcanza el máximo nivel a nivel de intelectuales del Grupo Norte con César Vallejo. Sin duda alguna, este grupo vanguardista de jóvenes intelectuales causó toda una revolución en la sociedad peruana de ese entonces. El Grupo Norte nos deja como mensaje para las nuevas generaciones que se deben desarrollar nuevas propuestas con la finalidad de mejorar nuestra cultura y sociedad. Yana chaskikuna César Vallejo kawsaypiqa kanmi alli kallpayuqtaqay manan yachanichu Diospa chiqnikuqtaqaynin hina paykuna ñawpanpi tukuy llakipaq puchusqan hiparin kawsaypi manan yachanichu asyan kan ichaqa kan charinmi tutayaqñanta manchay saqrauya sinchi kallpayuq rikraq yaqapaq kan mamillay atila kawayuq hina icha millay chaskichu wañuypaq kunakamun